Bueno, entonces clase número 15 de gestión financiera, primera parte, porque no sabemos si va a entrar todo en una parte. Vamos a explicar el trabajo que ustedes ya hicieron, que es la solución del trabajo práctico número 9 de presupuestos. Vamos desde el principio. A ver, estoy tratando de pasar a la hoja donde, aquí está, donde está el enunciado. Tenemos como siempre las ventas presupuestadas. El margen de utilidad es del 50% sobre el costo, con lo cual ustedes tuvieron que a cada precio de venta dividirlo por 1,5 para sacar el precio de costo, el valor de la compra de la mercadería. La mercadería se compra con un mes de anticipación a la venta. La política de cobranzas es mitad a crédito 30 días y la otra mitad a 60 días. Y en cuanto a los pagos, las compras son a crédito a 60 días. Hay cobros de alquileres por 8.000 mensuales en el mismo mes en que se devengan. Hay datos de sueldos, SAC y servicios que se pagan el mes siguiente en que se devengan. Además, los sueldos son de 18.000 mensuales hasta junio, pero eso es sueldo de 18.000 mensual de junio más el SAC de junio se va a pagar recién al mes siguiente. Los sueldos van a pasar a ser de 20.000 a partir de julio, pero se van a pagar por 20.000 recién a partir de agosto, ¿no es cierto? El aguinaldo de diciembre va a ser de 10.000, que se va a devengar en diciembre, por lo tanto va a impactar en el presupuesto económico, pero no va a impactar en el financiero, porque ese aguinaldo de diciembre se va a pagar recién en los primeros días de enero del año siguiente. Y además tenemos que se va a comprar una maquinaria con un crédito prendario por 200.000 pesos, a pagar en 20 cuotas mensuales con un interés del 24% anual, calculados los intereses sobre el saldo de deuda y por sistema alemán. Tenemos los datos de las amortizaciones de los bienes de uso en forma mensual. Esas hay que multiplicarlas por la cantidad de meses que abarca el periodo presupuestario. Y tenemos el balance real al 30 de junio, que después volveremos a él. Pero empecemos por cómo calcularon ustedes a partir de, yo siempre recomiendo copiar los datos de las ventas reales y las ventas presupuestadas, o sea, copiar el presupuesto de ventas, inclusive el dato de ventas de enero del año siguiente, y en base a eso elaborar el presupuesto de compras y arriba, esto es una cuestión de gusto mío, ¿no? Si lo hacen arriba o abajo da lo mismo, pero arriba del presupuesto de compras, calcular las compras reales. Entonces, tenemos datos desde las ventas reales de mayo. Eso podría servir para calcular las compras reales de abril, si yo quiero. Las compras reales de abril se basan en el cálculo de las ventas reales de mayo. Pero yo ni siquiera lo calculé, y si ustedes se avivan y se dan cuenta, no pierden tiempo y ni lo calculan a las compras reales de abril, porque no las van a necesitar por el simple hecho de que los pagos son a 60 días de las compras. Ahora, si los pagos fueran a 90 días, sí tendríamos que sacar acá las compras reales del mes de abril, porque las necesitaríamos después cuando hagamos el presupuesto de pago de compras, repito, si el plazo fuera de 90 días, porque en julio se pagarían las compras de abril. Pero no es el caso. Como los pagos se hacen a 60 días, podemos empezar directamente desde las compras reales de mayo. Si alguien sacó las compras reales de abril, no hay problema. No es que está mal. Simplemente que ese dato después no le sirvió para nada. Pero no hay problema. Las compras reales de mayo se sacan en base a las ventas reales de junio, por el hecho de que
el enunciado nos dice que se compra con un mes de anticipación a la venta, la mercadería. Entonces, este 60.000 surge de tomar 90.000 y dividirlo por 1,5. ¿Estamos de acuerdo? 90.000 dividido 1,5 da 60.000. O por ejemplo, las compras reales de junio, 80.000, las vamos a calcular en base a las ventas presupuestadas para julio. 120.000 dividido 1,5 nos da 80.000. O tomo un ejemplo más, las compras presupuestadas para el mes de julio se van a calcular en base a las ventas presupuestadas para el mes siguiente, agosto. Entonces 105.000 dividido 1,5 me da 70.000. Y avancemos uno más por las dudas que el que lo mira por YouTube lo necesite. Por ejemplo, las compras presupuestadas para agosto se van a calcular en base a las ventas de septiembre. 150.000 dividido 1,5 nos da 100.000. Y así con cada una. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Tienen eso dominado ya, perfecto. Presupuesto de cobro de ventas. Decía el enunciado que el 50% se cobra a 30 días de cada una de las ventas y el otro 50% a 60 días. A mí me gusta dividirlo en dos columnas, cada uno hace sus cálculos auxiliares como prefiera, mientras lleguen a estos valores. Entonces, veamos dos o tres como ejemplo de cómo hicimos. Necesitamos saber cuánto vamos a cobrar en el mes de julio. Entonces, a ver, por ejemplo, las ventas reales de mayo, ¿me sirven o no? Yo sé que la mitad de las ventas reales de mayo se cobró en junio, pero la otra mitad se va a cobrar en julio, así que sí me sirven. Yo tengo que sacar la mitad de las ventas de mayo. La mitad de las ventas de mayo se cobró en junio, pero la otra mitad se va a cobrar en julio. Entonces, la mitad de 75.000, que da 37.500, es esto que yo puse acá en la columna que dice 50% a 60 días. ¿De acuerdo? ¿No los mareé? Y la otra mitad, 45.000, sería la mitad de las ventas reales de junio, porque las ventas reales de junio se van a cobrar la mitad en julio y la otra mitad en agosto. Entonces esa primera mitad que se cobra en julio la puse acá, en la columna de 50% a 30 días. De manera tal que el total de cobros presupuestados para julio es 37.500 más 45.000. ¿Alguna pregunta? Demos un ejemplo más de esto, por si después necesitan repasarlo en YouTube o para el que no está hoy acá en la videoconferencia. ¿Cuánto voy a cobrar en agosto? Entonces vuelvo siempre al presupuesto de ventas. Las ventas reales de junio, la mitad las voy a cobrar en julio, pero la otra mitad en agosto. Entonces, la mitad de 90.000, la mitad de 90.000 era 45.000, por eso coincide acá en las esquinas. De esas ventas reales de junio, la mitad se cobró en julio y la otra mitad se va a cobrar en agosto. Hay una mitad que se cobró en julio que ya la habíamos puesto y la otra mitad que se va a cobrar en agosto que la ponemos ahora. Y para terminar con agosto, yo voy a cobrar en agosto también la mitad de lo que venda en julio. Entonces, me voy a las ventas presupuestadas de julio, que un 50% se piensan cobrar en agosto y el otro 50% en septiembre, y entonces la mitad de 120.000 se va a cobrar en agosto. La mitad de 120.000 es 60.000 y lo tenemos acá para sacar el total de los cobros de agosto. Y así siguen los demás. Si no hay ninguna pregunta,
pasamos al presupuesto de pago de compras. Las compras se pagan totalmente a 60 días, así que es más fácil todavía porque no hay que dividirlas. Vamos a las compras reales de mayo, que yo les decía recién, son las que se van a pagar en julio, 60.000. Acá tenemos. En julio se van a pagar 60.000. Y en agosto se va a pagar 80.000, ahí lo estoy señalando bien, en agosto se va a pagar 80.000 porque son las compras realizadas reales del mes de junio, a pagar 60 días después, en agosto. Las compras presupuestadas para julio se van a pagar en septiembre y así sucesivamente. Este cuadrito de los cobros de alquileres ni siquiera sería necesario hacerlo. Yo lo hice para que tengamos todos los cálculos auxiliares, pero son 8.000 en todos los meses, ni siquiera sería necesario hacerlo. Sí vale la pena hacer el presupuesto de pago de gastos y el del crédito hipotecario. En cuanto a pago de gastos, ¿se acuerdan que el enunciado decía que los sueldos son de 18.000 hasta el mes de junio? Ya en julio suben a 20.000. Pero eso es lo devengado. Y recordemos una vez más que el criterio de lo devengado me sirve para el presupuesto económico, que es un estado de resultados proyectado. Pero para el flujo financiero de egresos de fondos, aunque el sueldo en julio ascienda a 20.000, yo en julio estoy pagando los sueldos del mes anterior, los sueldos de junio, que es más, los tenía en el balance al 30 de junio en sueldos a pagar por 18.000. Entonces, 18.000 pesos es la cifra que egresa en julio pagando los sueldos de junio, más el aguinaldo de junio, que también se paga en julio, por 9.000. Por ley corresponde pagarlo a fin de junio. Se paga en julio según el enunciado en este caso. Los servicios no cambian de valor, 5.500 todos los meses. A partir de agosto empiezo a pagar 20.000 de sueldo, pero porque en agosto estoy pagando los sueldos de julio que ya se devengaron por 20.000. ¿Alguna pregunta? En cuanto al crédito hipotecario, ahí había varias cosas para analizar en mi solución. El crédito era de 200.000 y como era en 20 cuotas, tomando 200.000 dividido 20 cuotas, por sistema alemán, la amortización de capital es constante, son 10.000 pesos por mes. 200.000, vamos a anotarlo acá, para el que lo ve después a través de YouTube, 200.000, que es el total de la deuda pedida, dividido 20 cuotas, me da que en cada cuota voy a amortizar 10.000 pesos de capital. 10.000 pesos. Y nosotros vamos a considerar las cuotas 1 a 6. Las que siguen no las vayan a estar calculando. En la primera cuota de julio, como el saldo de deuda inicial es de 200.000, se calculó un interés de 4.000. A ver por qué, que no me acuerdo de memoria el porcentaje de interés. El 2% era, del 2% mensual. Claro, porque el enunciado nos dice que el interés es del 24% anual. 24% anual dividido 12 meses se convierte en un 2% mensual. El 2% de 200.000 da 4.000. Y así cada cuota. El saldo de deuda pasó a ser de 190.000, el 2% de 190.000 da 3.800, después el saldo de deuda baja a 180.000, el 2% de 180.000 da 3.600, el 2% de 170.000 da 3.400, el 2% de 160.000 da 3.200, el 2% de 150.000 da 3.000, e incluso puedo sumar todos los intereses, porque este dato, la suma de todos los intereses, me va a servir para el presupuesto económico.
sea, los totales de las cuotas son egresos de fondos que te sirven como dato para el presupuesto financiero. Pero el total de intereses es la pérdida total de todo el semestre en intereses que nos va a servir para el presupuesto económico. Y acá también yo anoté dos datos más, que no hace falta anotarlos acá, pero que son útiles para cuando después uno haga lo que sigue, que son los presupuestos financiero, económico y balance general proyectado. Calculé acá el saldo de deuda que me queda al pagar la última cuota, porque cuando calculé el interés, atención a eso siempre, cuando calculé el interés sobre la cuota número 6 que voy a pagar en diciembre, ese interés se calcula sobre 150.000. Pero 150.000 era lo que yo debía al iniciar el mes de diciembre. Esto era al iniciar julio, al iniciar agosto. Bueno, 150.000 era lo que yo debía al iniciar el mes de diciembre. Al pagar la cuota de diciembre con 10.000 de amortización, al 31 de diciembre mi deuda es de 140.000, porque ya fueron pagadas 6 cuotas. Si el total del préstamo era de 200.000, al haber pagado la amortización de 6 cuotas, esa es otra manera de calcularlo, a 200.000 le resto 60.000, lo que me quedo adeudando es 140.000 pesos. Concretamente son 14 cuotas de 10.000 lo que debo. Son 14, ya pagué 6 cuotas, al 31 de diciembre debo 14 cuotas de 10.000. Eso va a ir en el pasivo. Y yo me adelanté e inclusive me hice el cálculo de cuánto va a ir al pasivo corriente y cuánto va a ir al pasivo no corriente. Porque recuerden que una deuda va a ir en el pasivo corriente cuando yo la tengo que cancelar en un plazo de hasta 12 meses contados a partir de la fecha en que estoy cerrando el balance. Entonces, de esas 14 cuotas, o sea, a partir de diciembre, yo voy a estar pagando cuotas durante 14 meses en adelante. Entonces, las primeras 12 cuotas, la mayor parte, las primeras 12 cuotas, vencen dentro de los próximos 12 meses. Esos son los 120.000 que yo me anoté ahí que van a ir al pasivo corriente. Pero las últimas dos cuotas, la cuota número 13 y la cuota número 14, en realidad sería la 19 y la 20, pero de las 14 que debo, las dos últimas van a ir al pasivo no corriente, porque al 31 de diciembre todavía faltan más de 12 meses para pagarlas. ¿Se entiende eso? ¿Seguro? Sí, sí. Ok. Esto no hace falta que lo hagan acá en este momento, sino yo lo anoté ahí, sino después lo calculan cuando llegan al balance proyectado. Bueno, ya tenemos todos los ingresos y egresos de fondos, entonces armamos el presupuesto financiero. Saldo inicial de caja 29.000, copiamos todos los cobros de ventas, copiamos todos los cobros de alquileres y sacamos los totales de ingresos de cada mes. En los egresos tenemos el pago de compras siempre como principal egreso. Esos datos, recordemos, no los vayamos a copiar del presupuesto de compras, porque a veces se confunden con eso. Esos datos salen del presupuesto de pago de compras. Es para lo único que nos sirve el presupuesto de pago de compras, para copiarlo como egreso en el presupuesto financiero. Después tengo los pagos de sueldos. Yo puse el pago de SAC en un renglón aparte, eso es una decisión de ustedes, lo podrían sumar en este mismo renglón. Los pagos de servicios y el pago de del total de las cuotas, porque el egreso financiero, no pérdida, pero el total del egreso financiero es el total de la cuota de cada una de las cuotas del crédito prestario. Entonces, una vez que estoy seguro que no hay más egresos,
porque por ejemplo las amortizaciones son una pérdida, pero no constituye egreso desde el punto de vista financiero, o si tuvieran una constitución de una previsión para deudores incobrables, también es una pérdida desde el punto de vista económico, pero no constituye un egreso desde el punto de vista financiero. Entonces puede haber resultados negativos que van a ir al presupuesto económico, pero que no van a estar como egresos financieros. Una vez que estoy seguro de que estos son los egresos, saco el total de egresos, saco la diferencia periódica de cada mes, recordemos, tomando el total de ingresos, 119.500, menos el total de egresos de ese mes. Me da 13.000. O por ejemplo, en agosto, el total de ingresos, 113.000, menos el total de egresos, 119.300. Y ojo, porque puede pasar, como pasó en agosto, que el total de ingresos es menor que el total de egresos. En ese caso le ponen como corresponde el signo negativo. Es más lo que egresó que lo que ingresó. Pero ¿qué pasa? Cuando yo saco las diferencias periódicas, en el primer mes teníamos 13.000. A 13.000 le resto 6.300 y se queda en positivo. El problema financiero yo lo tendría en el mes de agosto si la diferencia acumulada diera negativa. ¿Se entiende? Si la diferencia acumulada diera negativa, ya eso es un indicio de que si se cumplen mis proyecciones, vamos a tener un problema financiero en el mes de agosto. No van a alcanzar los ingresos ni siquiera acumulados para hacerle frente a los egresos. Por ejemplo, en el mes de octubre también dio negativo. El total de ingresos era de 135.500 y si ustedes le restan el egreso, que es mayor, 138.900, les da una diferencia periódica, o sea, la diferencia de ese mes, del mes de octubre, negativa de 3.400. Pero no hay problema porque le absorbe lo que viene de antes. Tenían 18.100 positivo, menos 3.400 negativo, queda en 14.700 a octubre la diferencia acumulada. La cuestión es que la última diferencia acumulada queda positiva por 51.000 pesos. Y eso sabemos que además nos va a servir para el saldo de caja y bancos cuando hagamos el balance proyectado. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué pasa si la última diferencia acumulada me da negativa? ¿Puede tener caja y bancos un signo negativo? No. Entonces, ¿dónde se pone esa última diferencia acumulada de caja y bancos negativa cuando hago el balance general proyectado? Tiren ideas. Y si fuera del banco, como un giro en descubierto. Muy bien, excelente. Y tiene que ser del banco, Carolina, porque es imposible que vos saques de tu caja más billetes de los que tenés. Claro. Entonces, si la última diferencia acumulada de caja y bancos da negativa, necesariamente la voy a tener que reflejar como un giro en descubierto. Entonces, cuando haga el balance proyectado, caja y bancos va a tener 0 o directamente no va a aparecer. Y del lado del pasivo voy a tener que poner la cuenta de adelanto 50 corriente, una deuda con el banco por ese importe en el caso que diera negativo. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta ahí sobre el presupuesto financiero, chicos? Pasemos al económico entonces. Ahora sí, principio de lo devengado. Ya no importa en qué mes ingresó el fondo o egresó el dinero. Ventas. El total de las ventas presupuestadas. No importa cuándo se vayan a cobrar. Entonces va a surgir de la suma de todo esto. De todas las ventas presupuestadas de julio a diciembre, que es el periodo presupuestario.
y costo de ventas, la manera más fácil de sacarlo es tomar el total de ventas y dividirlo por 1.5, porque sabemos que las ventas tienen una ganancia del 50% sobre el costo. Así que dividiendo las ventas por 1.5 obtengo el costo. Después de la utilidad bruta vamos a los gastos operativos que tenemos proyectados. Sueldos, 6 meses de 20.000, claro, porque directamente a partir del mes de julio ya los sueldos habían ascendido a 20.000 desde el punto de vista de lo devengado. El SAC, el de diciembre y no el de junio. El de junio que se pagó en julio no entra en el presupuesto económico. En el presupuesto económico entra el SAC a devengarse en el mes de diciembre. Servicios, 6 meses de 5.500. Intereses pagados, los 21.000 pesos que surgían de la suma de la columna de intereses del crédito prendario. Esos van a ser intereses perdidos o pagados. Las amortizaciones eran 7.000 pesos por mes multiplicado por 6 meses, 42.000 pesos. Y después se suma los alquileres cobrados, los 6 meses de 8.000. Eso nos da una utilidad neta proyectada de 172.000 pesos. Juan, una pregunta. Sí. ¿Tenemos que seguir ese orden o se pueden poner primero, por ejemplo, las amortizaciones, después los servicios, o hay que seguir ese orden? Primero sueldo, después SAC. No hay por qué seguir este orden porque en realidad ustedes saben, lo vimos cuando vimos confección de balances, que en lugar de poner, esto lo dejamos así porque es un pequeño presupuesto económico, pero en realidad tendríamos que saber de estos gastos qué parte corresponden al sector de comercialización y qué parte corresponden al sector de administración, porque realmente cuando uno presenta un estado de resultados, todos los gastos operativos, porque estos son gastos operativos, se dividen en gastos de comercialización y gastos de administración. Y en todo caso, gastos de financiación, que son los intereses. O sea que no importa el orden, porque la presentación real no es así cuenta por cuenta, sino que es dividirlo en gastos de comercialización y gastos de administración. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, ustedes tenían que hacer, como así va a ser también el parcial, el balance general proyectado, pero lo tenían que hacer 2 veces. En el parcial también se los voy a pedir 2 veces. Primero tenían que hacerlo cuenta por cuenta, de acuerdo al mismo esquema que aparece en el enunciado cuando les doy el balance al 30 de junio, y después lo tenían que presentar por rubros. Vamos primero cuenta por cuenta, que es lo importante para después no equivocarse con los rubros. Caja ya sabemos que son los 51.000 pesos que salen de la última diferencia acumulada positiva del presupuesto financiero. Títulos públicos eran 150.000 pesos que venían ya en el activo y que no tuvieron ninguna modificación, porque si hubieran tenido modificación lo modificamos. Deudores por ventas. Disculpen que sea repetitivo, pero me gusta para que razonemos siempre hacer la misma pregunta. Como deudores por ventas representa un derecho de cobro, la pregunta es, ¿qué ventas proyecto hacer hasta el 31 de diciembre y que pienso que no van a estar cobradas, que me las van a deber, que van a ser derecho de cobro? ¿Qué ventas entonces pienso hacer hasta el 31 de diciembre y que no van a estar cobradas al 31 de diciembre? Bueno, como la política de cobranzas era 50% a 30 días y 50% a 60, recurro de vuelta a las ventas presupuestadas, no recurran al presupuesto de cobro de ventas. Recurro a las ventas presupuestadas. Por ejemplo, me fijo octubre. Por ejemplo,
Octubre, la mitad lo pienso cobrar en noviembre y la mitad en diciembre, así que las ventas de octubre no van a estar en el saldo de deudores por ventas. Pero noviembre, la mitad lo pienso cobrar en diciembre y la otra mitad recién en enero. Entonces resulta que la mitad de las ventas presupuestadas de noviembre sí van a estar en el saldo de deudores por ventas al 31 de diciembre. Y el total de las ventas de diciembre, porque la mitad se va a cobrar en enero y la mitad en febrero. ¿Se entiende eso? ¿No les generó confusión? Si ustedes eso ya lo están dominando y lo pueden razonar solos, ya van bien encaminados para el parcial. En este caso, entonces, el saldo de deudores por ventas hay que sumar la mitad de las ventas presupuestadas de noviembre más el total de las ventas presupuestadas para diciembre. La mitad de 225.000 más 270.000. ¿Alguna preguntita hasta ahí, chicos? Pasamos a mercaderías. Como se compra para vender al mes siguiente, yo tengo en stock al 31 de diciembre las compras de diciembre. Entonces, ojo, ir al presupuesto de compras, no al de pago de compras. Ir al presupuesto de compras. Lo que pienso comprar en noviembre, lo pienso vender en diciembre. Pero lo que pienso comprar en diciembre, lo voy a vender en enero del año siguiente. Por lo tanto, las compras presupuestadas para diciembre, estos 120.000, van a constituir el saldo de mercaderías al 31 de diciembre, 120.000. Pasamos a bienes de uso, porque no lo estamos haciendo acá dividido en activo corriente y no corriente. ¿Y qué pasa? Como bienes de uso ya arrastrábamos del balance al 30 de junio 400.000 pesos, le vamos a sumar los 200.000 pesos que compramos con el crédito prentario. Así que nos queda como valor de origen de los bienes de uso 600.000. Y como amortización acumulada, los 100.000 que venían del balance al 30 de junio, más los 42.000 del periodo presupuestado. Es decir, que quedaron 142.000. Bueno, haciendo la cuenta, todo el activo quedó en total en 1.161.500 pesos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta ahí? Y pasamos ahora al pasivo. Proveedores. Entonces, hagámonos una vez más la pregunta. Como proveedores representa lo que debo, en este caso el 31 de diciembre, la pregunta sería, para razonarlo, ¿qué compras pienso hacer hasta el 31 de diciembre y que pienso que no las van a estar pagadas al 31 de diciembre, que se las voy a deber a los proveedores? Bueno, de vuelta, el presupuesto de pago de compras no me sirve. Voy arriba de todo a las compras. Entonces, por ejemplo, las compras que voy a realizar en octubre, como se pagan a 60 días, se van a pagar en diciembre, no las tomo. Pero las compras que voy a realizar en noviembre, se van a pagar recién en enero. Y las compras que voy a realizar en diciembre, se van a pagar recién en febrero. Por lo tanto, voy a tener que sumar el total de las compras de noviembre más diciembre para sacar el saldo de proveedores. Vamos a buscar de vuelta proveedores. Acá está. La suma de las compras presupuestadas para noviembre más diciembre. ¿De acuerdo? Sueldos a pagar, los 20.000 de sueldo de diciembre. SAC a pagar, los 10.000 de aguinaldo de diciembre, que al 31 de diciembre se deben porque no se pagaron. Sueldos a pagar, servicios a pagar, los servicios devengados en diciembre y a pagar en el mes de enero. Y ojo,
que se agrega una cuenta de pasivo que no estaba en el balance que me dieron al 30 de junio. Yo me tengo que dar cuenta, porque si saqué un crédito prendario, entonces el crédito prendario era por un total de 200.000, al cual dijimos que si le restamos los 6 pagos de 10.000, me queda una deuda de 140.000. Bueno, esa deuda de 140.000 es una deuda con el banco que se puede llamar acreedores prendarios. De esa manera saco el total del pasivo, todavía sin dividir en corriente y no corriente. Y la seguimos en la próxima partecita porque ya se corta. Falta el patrimonio neto y pasarlo rubro por rubro.